Pues antes de que hubiera tiendas de cómics, la situación no era tan fácil. Bueno, cuando había Editorial Novaro durante toda su historia, durante toda su trayectoria, sacó la mayoría de los títulos, y los que no sacaban Novaro eran muy pocos. Entonces, comprar los cómics americanos era, pues, un gran gusto, en realidad. También los vendían casi todos. Una vez que se acabó Editorial Novaro, ya no teníamos tanta variedad. De hecho, cuando empezó a sacar Beat, pues sacaba muy pocos títulos, los de Superman, los de Batman, Wonder Woman, Flash, la Liga de la Justicia. Pero si queríamos un poco más, teníamos que ir a comprarlos en los locales cerrados. Y pues ahí a la casa, era prácticamente cazar los títulos. Había de DC, había de Marvel, había de Archie, y prácticamente era todo. De vez en cuando salía algo más, pero muy poco. Entonces, para tener más variedad de lo que sacaba pero muy poquita más variedad, sí era importante tratar de cazarlos. En Sanborns estaba prohibido apartarlos, entonces lo que yo hacía era fui a la librería británica en Madero, ahí en la Ciudad de México, y ahí sí logré que me apartaran. Entonces cada vez que llegaban los cómics me tenían el bonche de los Marvel, DC y Archie, y más los que se acumularan. Pero lo interesante es que cuando íbamos a la convención de San Diego, al menos yo, traía un montón de cómics, era impresionante. En San Diego se surtía uno, sobre todo de TPBs y cosas muy interesantes. Después, cuando llegó el boom de la serie, bueno, de la muerte de Superman, perdón, pues ya empezó a haber tiendas de cómics, ya las pocas que había en Pericuapa y en otros lugares, ya se hicieron más firmes, y ya ya podíamos conseguirlo prácticamente todo. Si no lo traían, lo podíamos encargar. Una vez que lo llevamos imprimidos, encargarlo, y ya teníamos incluso juguetes, estatuas, todo lo que uno quisiera, pósters. Entonces fue muy importante. Comics S.A., pues por mucho tiempo yo mismo compraba ahí en Comics S.A. y me encargaba, ahí cargaba lo que necesitaba, me suscribía mis títulos. Y fue una época muy bonita, eran los 90. Aparte de todo lo que empezaba a sacar de muchas cosas y todas las editoriales, que era muy bueno, también había cosas buenas que vendían en las tiendas de cómics. Entonces fue una época en que casi como Novaro, porque sí, Novaro lo sacaba todo. Beat nunca llegó a sacar todo lo de DC, pero sí era una época en que era todo. Si no había en español, lo había en inglés, y se conseguía. Fue muy bonito, y cambió la vida de muchos. De hecho, uno iba a San Diego y se enfocaba en lo que necesitaba, en lo que le faltaba a uno, no en todo. Y comprábamos otras cosas, comprábamos muchos back issue en San Diego, y cosas muy buenas para la colección, incluso corbatas y prendas y todo. De todos modos, ir a San Diego era toda una experiencia, y teníamos pues ya todo, todo al alcance de la mano, y gente como yo, pues yo creo que comprábamos, era poco lo que no comprábamos. Y pues actualmente va a ser muy difícil que se vuelva a vivir algo así. En primer lugar porque francamente, pues la mayoría de la gente, al menos lo que yo veo en Facebook y en otras redes sociales, se enfocan en lo que salió antes, en cómics nuevos. Es raro que pongan posts de cómics nuevos, y pues por general, bueno, a mí no me gustan, y creo que a muchos de mis amigos y mucha gente, incluso jóvenes, tampoco les gustan. Volvemos al problema de que no nos gusta que nos digan lo que tenemos, cómo tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer. Entonces, pues buscamos los cómics que realmente nos satisfagan y que nos hagan felices. Y pues como esos, yo tengo muchos ya impresos, incluso ediciones originales. Pues nos enfocamos en tener en digital lo más posible. Y eso, pues el cómic digital es mejor, para mí es mejor ya, porque los TPBs está bien para leerlos y cuidar el impreso, ¿no? Bueno, como le dicen ahora, las grapas. Pero pues es lo mismo, son unas historias que a mí no me cansan, y a mucha gente no les cansan, pero
pues hay que reconocer que son las mismas historias. Y además, las editoriales actuales, en gran medida debido a la falta de calidad del material original actual, las editoriales actuales no tienen el arrastre popular que tenía Novaro, que tenía VIP, que tenía Novedades, y que nosotros pudimos aprovechar muy bien. Incluso la gente nos buscaba, veíamos a la gente leer los cómics en el metro. Yo tengo una anécdota muy interesante. Cuando salió en el 2002 la edición de Lágrimas y Risas de María Isabel, me pidieron que hiciera una entrevista a Antonio Gutiérrez, que salió en los primeros 11 números de María Isabel, de esa edición de Lágrimas y Risas. Entonces, pues durante los 11 primeros números salió la entrevista. Y yo en estas semanas veía muchachos de 15 años leyendo Lágrimas y Risas en el metro, o en los camiones, o en los parques. Y era muy chistoso porque cuando en el boom de Lágrimas y Risas nada más se veía a las señoras, a las muchachas leyendo Lágrimas y Risas. Era raro y era ver hombres leyendo Lágrimas y Risas, y normalmente eran mayores de 15 años. Pero en esos 11 números que salieron en el 2002, pues yo sí vi a varios muchachos leyendo Lágrimas y Risas. Se acabó la entrevista y se acabó el gusto por Lágrimas y Risas. Entonces eso pues en parte me dio tristeza, porque sí me hubiera gustado que siguieran la historia, pero pues me llenó de satisfacción también por ver que lo compraban porque pues por mi colaboración, y ver mi nombre, a mí en lo personal, ver mi nombre junto a los de Antonio Gutiérrez y Yolanda Rasuche, también me llenó de mucha satisfacción. Pero bueno, volvamos a la actualidad. El caso es que si no hay algo que pase para que los cómics puedan ser populares y que el pueblo los guste, yo veo muy difícil un buen futuro, sobre todo para los cómics impresos. Entonces, pues esperemos que las cosas mejoren, y esperemos que el cómic siga por muchos años, y que siempre haya cómics nuevos y clásicos que contar, y siempre haya dibujantes con quienes hablar, y siempre haya algo nuevo que decir de los cómics y algo interesante. Muchas gracias y feliz aniversario.